noches, profesor. Mi nombre es Sergio Centeno y yo y mi grupo vamos a exponer sobre la huella del carbono. Bien, empezamos. Eh, ¿Qué es la huella del carbono? La huella del carbono es el rastro de gases de efecto invernadero, GEI, que dejan las actividades humanas. Se conoce como la huella del carbono. Este indicador ambiental mide tanto las emisiones directas como indirectas de compuestos como el metano CH4, el óxido de nitrógeno N2O, los hidrofluorocarburos HFCS, los perfluorocarburos PFCS, el hexafluoruro de azufre CF6 y sobre todo del más abundante y que más ha contribuido al calentamiento global desde 1990, el dióxido de carbono CO2. Eh, no. La Organización Meteorológica Mundial, OMM, apunta que la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera alcanzó un nuevo récord en 2019 y que los niveles actuales de CO2 atmosférico son equiparables a los que hace más de 3 millones de años, cuando el termómetro terrestre marcaba los 3 centígrados más y el nivel del mar medía entre 10 y 20 metros más que hoy. Hasta ahora la huella de carbono no ha parado de crecer. Se ha duplicado por 11 desde 1960 y se supone al 60% del impacto total del hombre en el medio ambiente. Eh, Profesor, ahora va a hablar mi compañero Cristian. Ya, bueno, continuando con la exposición, yo voy a hablarles sobre la huella de carbono personal, la huella de carbono de las empresas y la huella de carbono de un producto. Bueno, empezando, la huella de carbono personal es la que un solo individuo en su vida cotidiana, no sé la que genera, en su vida cotidiana al desplazarse, consumirse y utilizar recursos como la energía, ¿no? La ONG Ambiental estima que cada habitante del planeta genera una media de casi 4 toneladas anuales de CO2, mientras que en países como Estados Unidos esta cantidad se cuadruplica por persona y año. La huella de carbono personal debe reducirse a menos de 2 toneladas anuales para el 2050. Los expertos sostienen que esta es la mejor forma de evitar que la temperatura siga subiendo y alcance el temido umbral de los 2 grados, lo que agravaría el cambio climático y lo convertiría en un problema irreversible. Ahora voy a hablarles sobre la huella de carbono de las empresas. Al igual que las personas, las entidades también realizan actividades que producen gases de efecto invernadero, como, por ejemplo, durante la fabricación, el transporte o el consumo energético. La huella de carbono corporativa mide todas las emisiones del GEI de las empresas y su alcance, tanto si son directas y pueden controlarlas como si no. En este sentido, las compañías suelen tener la opción de reducir o compensar su huella de carbono, como mejorando la eficiencia energética, consumiendo energía de origen 100% renovable y realizando campañas de sensibilización, invirtiendo en proyectos medioambientales, abonando impuestos verdes o comprando toneladas de CO2 en el mercado internacional de emisiones, entre otras acciones. Y ahora, por último, voy a hablarles sobre la huella de carbono y bienes de consumo también emiten gases de efecto invernadero antes, durante y después de su vida útil. La contaminación se da, por tanto, de materias primas, el procesado, la producción y la distribución hasta la etapa de su uso y transformación en un residuo que se utilizará, se reciclará o se desechará. Mi compañero continúa. Ya, ahora, bueno, continuando con la exposición, les habla el Nixon Leonardo, mi persona, que les va a hablar sobre las medidas permanentes y familiares para poder reducir la huella de carbono. Ah, Continuando esto, vamos a hablar sobre cómo reducir la huella de carbono. Ahora, en los próximos años serán decisivos la batalla contra el cambio climático y nuestro éxito dependerá sin duda de nuestra capacidad de disminuir la huella de carbono. Ahora, a continuación, propondremos algunos consejos que ayudarán a conseguir esta gran meta. Apostando por un consumo responsable basado en productos de proximidad y elaborados de forma sostenible, y de monta de tu propio huerto, que sería un gran factor para reducir esto.
moviéndonos de forma más sostenible en transporte público, bicicleta o a pie, o comprar un vehículo más respetuoso con las medidas del medio ambiente. Ahora, eligiendo un consumo de energía de origen 100% renovable, adquiriendo electrodomésticos de bajo consumo y regulación de la calefacción y el aire acondicionado para ahorrar energía, y conscientemente a uno mismo y a los demás sobre la importancia de reducir la huella de carbono, disminuyendo la cantidad de residuos utilizando envases reciclados y, si no es posible, tirarlos al contenedor correspondiente. Ahora, hablando un poco más de cómo reducir estos, vamos a hablar un poco de los alimentos. Consumir productos locales y de en temporada, olvidándonos que las fresas no dan en el invierno. Limitar el consumo de carne, especialmente de carne de vacuno. Consumir pescado obtenido mediante pesca sostenible. Utilizar bolsas de compra reutilizables y evitar los productos con un embalaje de plástico excesivo. Asegúrase de comprar solo lo que sea necesario para evitar el desperdicio de alimentos. Ahora, hablando de las prendas de vestir, lo más factible sería solo cuidar bien la ropa. Otro sería tratar de intercambiarla, tomarla en préstamo, alquilarla, comprarla de segunda mano. Otro también sería comprar ropa fabricada de forma responsable, por ejemplo, fabricada con material reciclado o con uno que tenga la etiqueta ecológica. Ahora, acerca del transporte, utilizar la bicicleta o simplemente el transporte público. Ser inteligente en cuánto y cuándo y cómo conducir. Tratar de usar, bueno, en el caso de Lima, que serían los trenes. Ahora, hablando también de energías y residuos, bajar los que tengamos calefacción en 1 grado centígrado. Con esto ya se notaría mucho la diferencia. A cortar el tiempo que se pasa bajo la ducha, luego cerrar el grifo mientras te lavas las manos o dientes o lavas los platos, desenchufar aparatos electrodomésticos y no dejar el teléfono enchufado cuando la batería ya esté cargada. Luego, no almacenar datos innecesarios en la nube. Otro sería optar por productos eficientes desde el punto de vista energético que llevan las etiquetas de los productos. Y por último sería solo limitar y reciclar tus propios residuos. La huella de carbono y cómo calcular nuestra huella de carbono y la huella de carbono de nuestra familia. Para tener en cuenta esto, primero tenemos que hablar sobre las actividades que la generan y la causan. Por ejemplo, desde actividades cotidianas como ir a trabajar en coche, comprar medicamentos, alimentos y todo que tiene un impacto en el medio ambiente. Cada producto que se crea tiene un pequeño rastro que permanecerá de forma permanente. ¿Cómo se mide? Se cuantifica en los gases de efecto invernadero emitidos y que se convierten en equivalentes en CO2. Eso se calcula que el CO2 equivalente es igual a la masa de gas por el potencial del calentamiento global. Para obtener la cantidad de gases emitidos se hace un análisis del ciclo de vida, desde su creación hasta el fin de vida o del reciclado. Tomemos por ejemplo un coche. Acá podemos observar todo su ciclo de vida, desde la fabricación, transporte y distribución. Todo y todo a lo que pertenecemos tiene una huella de carbono, siendo imposible no tener un impacto en el ambiente. Hay 3 estándares y formas para medir la huella de carbono. Primero tenemos la huella de carbono personal. Esta es la que genera un individuo en su vida cotidiana al desplazarse, consumir, alimentarse y utilizar recursos como la energía. La huella de carbono de un producto. Los servicios y los bienes de consumo también emiten gases de efecto invernadero, antes, durante y después de su vida útil. La contaminación se da, por lo tanto, desde la obtención de materias primas, el procesado, la producción, la distribución, hasta la etapa de su uso, su transformación en un residuo que se reutilizará, se reciclará o se desechará en un vertedero. La huella de carbono de las empresas. Al igual que las personas,
Las entidades también realizan actividades que producen gases de efecto invernadero, como por ejemplo, durante la fabricación, el transporte o el consumo energético. La huella de carbono corporativa mide todas las emisiones GI de las empresas y su alcance, tanto si son directas o si se puede controlarlas como si no son. En ese sentido, las compañías suelen tener la opción de reducir o compensar su huella de carbono, como mejorando su eficiencia energética, consumiendo energía de origen 100% renovable, realizando campañas de sensibilización, invirtiendo en proyectos medioambientales, abonando impuestos verdes o comprando toneladas de CO2 en el mercado internacional de emisiones, entre otras acciones. Aspectos para saber nuestra huella de carbono. Para descubrir cuál es el impacto que cada uno tiene en el planeta, existe un método de cálculo. Este procedimiento incluye diversas variables y analiza la emisión de CO2 entre los últimos 12 meses. Esto se basa en un estilo de vida donde se estudia cómo nos relacionamos con consumos energéticos en la vivienda, electricidad, gas natural, combustible, carbón, LP, propano y también vuelos realizados a lo largo del periodo de 12 meses, coches y motos. En este se mide el kilometraje, el tipo de vehículo, combustible. Este puede ser diésel, gasolina, híbrido, eléctrico. En el autobús o tren, otros tipos de transporte, vemos los kilómetros realizados en cada uno de ellos. La huella de carbono secundaria es cuánto dinero gastamos al año en las siguientes categorías como comida, bebida, farmacia, calzado, ropa, libros, revistas, materiales hechos de papel, entre otros, ordenadores y tecnología, televisores, radios y móviles en equipos de comunicación, vehículos motorizados, no incluye combustible, también muebles, hoteles, restaurantes, bares, facturas de gas en teléfono, bancos y finanzas. En estos están los gastos bancarios, hipotecas, etc. Acá podemos ver una imagen de una calculadora. Esta calculadora toma en cuenta nuestros aspectos para medir nuestra huella de carbono. Acá podemos ver, por ejemplo, nuestro tipo de vivienda, de que está hecha la vivienda. Por ejemplo, podemos ver con qué servicios cuenta una vivienda, los recursos y más. Estos aspectos son importantes para medir nuestra huella de carbono, ya que nos ayuda a tener una imagen más clara y también a tomar conciencia. Esta es la fórmula para calcular la huella de carbono. El CO2 equivalente es igual a la masa de gas y potencial del calentamiento global. Acá hay algunas recomendaciones para medir nuestra huella de carbono.